Esta semana ha causado revuelo Saraí, Chendo, esta decisión que muchos la califican como que fue una firma bajo la mesa en presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le ha llovido fuerte al ministro de Gobierno Enrique de Genar en Guatemala, sin el apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Esta tarde tenemos una comunicación internacional con el licenciado Ricardo Castañeda. Él es miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Queremos comenzar preguntándolo, licenciado Castañeda, ¿tiene las condiciones y los recursos Guatemala para convertirse en un tercer país seguro? Gracias por atendernos en HRN y TSI. Buenas tardes, un gusto saludarlos. La respuesta es no. Primero hay que decir que cuando un país se convierte en un tercer país seguro, como es el caso de que se ha comprometido Guatemala, esto implica que de acuerdo a los tratados internacionales tiene la obligación de darle todas las condiciones adecuadas a aquellas personas que están pidiendo asilo. En este caso serían a los salvadoreños y hondureños. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno revisa la situación que atraviesa Guatemala, las condiciones son muy similares a las que pasan en Honduras y El Salvador, y de hecho en algunos casos los indicadores sociales son mucho más preocupantes. Por ejemplo, la cobertura de salud que tiene actualmente Guatemala es suficiente para cubrir la población que había en 1950, no la población que hay en el 2019. 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes están afuera de las escuelas. La mitad de los niños y niñas menores de 5 años padecen de nutrición crónica, solo es comparable con países de África subsahariana. Adicionalmente, Guatemala cuenta con uno de los presupuestos públicos más pequeños del mundo y una de las cargas tributarias para poder financiar el Estado más pequeños del mundo. Es decir, que no cuenta con las condiciones económicas y sociales como para poder convertirse en un verdadero tercer país seguro. ¿Qué pasaría, digamos que el convenio ya está firmado, entra en vigencia? ¿Qué pasaría si Guatemala viola los derechos humanos de nuestros compatriotas salvadoreños y hondureños, que son los países más cercanos a Guatemala, y les violan sus derechos mientras aguardan asilo en los Estados Unidos, que han sido regresados? Bueno, en caso de alguna violación de derechos humanos, el responsable se convierte el Estado guatemalteco como tal, es quien al firmar este tipo de acuerdo es el que se convierte en responsable. Por eso en estos momentos hay denuncias ante la Corte de Constitucionalidad para que quede sin efecto la aprobación de este convenio. Hay que decirlo que además este fue negociado con mucha opacidad, la ciudadanía no sabía lo que se estaba negociando y que por lo tanto en términos generales no genera las condiciones adecuadas para poderle crear mejores condiciones a salvadoreños y hondureños que están realmente migrando porque las condiciones en los países no son las adecuadas, hay que decirlo. Quienes migran no es porque quieran ir a tomarse una foto en Disneylandia, lo hacen porque huyen de la inseguridad, de la miseria, de las condiciones de estados que son incapaces de garantizar los derechos más básicos. Estados que han sido constituidos a partir de actos de corrupción, en lo cual se ha establecido la primordia de cuidar los intereses particulares sobre los intereses de toda la población. Es muy importante que la sociedad esté atenta, que los gobiernos de Honduras y El Salvador emitan su opinión sobre este convenio que afecta de manera directa a los compatriotas de estos dos países. Además de que afecta a nuestros compatriotas aquí en Honduras y El Salvador, lo que sí se ha violado, licenciado Castañeda, es este tratado de libre circulación a través de los países que forman parte del CEA4. Efectivamente, hay una serie de convenios internacionales
que estarían poniéndose en predicamento con esta firma de este convenio. Es muy importante, ya las mismas organizaciones internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, ya están alertando también que en los propios Estados Unidos este convenio es inconstitucional e ilegal. En el seno de Naciones Unidas también debería estarse discutiendo este aspecto y por supuesto también dentro de los órganos regionales del SICA, porque justamente Guatemala tiene firmado el convenio con El Salvador y Honduras donde hay libre circulación de personas. Entonces habrá que ver realmente cuál es el impacto que se tiene, porque hasta ahora no se tiene claridad sobre las dimensiones de lo que esto implica. Lo que sí está claro es que no va a ser para beneficio de aquellas personas que en estos momentos están huyendo tanto de El Salvador como Honduras para buscar mejores condiciones y que seguramente no las van a encontrar en caso sean refugiadas en Guatemala. Finalmente, licenciado Castañeda, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está creando como lo que conocemos nosotros como un embudo y presionando a los gobiernos ahora de Centroamérica. Comenzó con México, amenazándolo con elevarle los aranceles, ahora con Guatemala. Esta presión, ¿hasta dónde puede llegar a surgir en medio de estos países que, no es de negarlo, dependemos de los Estados Unidos en su mayoría? Sí, sin duda, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Nuestros países dependen en buena medida de las remesas y ante amenazas de este tipo, evidentemente que se corren ciertos riesgos. Por eso es importante que el tema de la migración, los países de la región no lo atiendan de manera aislada, sino que lo tienen que hacer de manera conjunta. En esos momentos deberían de haber reuniones permanentes, por lo menos entre los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, para establecer una estrategia en conjunto, incluso agregando a México, para que de esa manera pudieran tener un mayor poder de negociación frente a los Estados Unidos, porque también hay que decirlo que en esos momentos Estados Unidos está en un proceso electoral y muchas de las decisiones que están impulsando van más en esa lógica, donde los derechos humanos han pasado a un segundo término y eso hay que denunciarlo. No es tolerable bajo ninguna circunstancia que se ponga en peligro el cumplimiento de los derechos de las personas, y dentro de los derechos de las personas está el derecho a migrar, pero también hay que decirlo que las personas también tienen el derecho de no migrar, y ahí los estados centroamericanos y particularmente los del Triángulo Norte de Centroamérica tienen que asumir las responsabilidades para crear las condiciones adecuadas para que la ciudadanía tenga la opción de quedarse y desarrollarse en su país de origen. Gracias esta tarde con nosotros, con este contacto internacional, el licenciado Ricardo Castañeda. Él es miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales a través de HRN y TSI.